Amigas y amigos, muy buenas tardes, noches ya, bienvenidos a esta sección que ustedes conocen, Charlando con Gigantes del Mundo Inmobiliario. Recuerden que tenemos una cita aquí todos los lunes, 8:30 de la noche, miércoles, 8:30 de la noche, domingos, 8:30 también. Hagamos costumbre y estemos siempre charlando aquí con Gigantes del Mundo Inmobiliario, en este mundo inmobiliario tan pujante, tan apasionante, pero sobre todo ya encaminados en este prácticamente fin de año en el que hay un montón de oportunidades. Es momento de crear oportunidades, lo decía Alfredo Culebro, que nos antecedió o quien estuvo en la última entrevista aquí en Charlando con Gigantes. Es momento de crear, de buscar, de ir por esas oportunidades, sobre todo porque el 2021 es un momento de reiniciar. Me encantaría saber de dónde están conectándose, me encantaría leerlos, de qué ciudad. Saludos a Guadalajara, Monterrey. Cuéntenme de dónde están conectados, cuéntenme de qué quieren que hablemos, a quién quieren que invitemos en los próximos Charlando. Como saben, siempre invitados de lujo, y esta noche no es la excepción. Así es de que déjenme sus comentarios, déjenme sus preguntas. Sé que también tenemos personas de algunos otros países. Díganme de dónde están conectados. Y bueno, pues en Charlando en Gigantes, con Gigantes del Mundo Inmobiliario, le agradezco a Adolfo González Oljovich, presidente de la Federación Mexicana de Administradores de Condominios y Edificios, la FEME, que converse con nosotros aquí en Mundo Inmobiliario. Y es que realmente, querido Adolfo, es trascendente lo que hoy vivimos justo en el mundo inmobiliario, porque cada vez hay más comunidad. Ya hoy la mayoría, yo no sé si tú tengas el dato, pero yo considero que mayoría, por lo menos 70-80% de los nuevos proyectos inmobiliarios, hoy hablo de desarrollos, por supuesto, de vivienda, incluso pues de oficinas o industriales, pues tienen este sistema de comunidad, esta asociación de colonos que requiere siempre de un administrador profesional, no el vecino que, pues es, por cierto, el que luego vemos mal y decimos, híjole, ese vecino ya trae coche nuevo, se me hace que se anda fregando las cuotas, ¿no? Así es, muchas gracias, Luis. Al contrario, el tema es de las comunidades y cómo vivimos, pues no es nuevo. Estamos, como bien dices, cada vez más ciertos que es el modelo que funciona, que eso es diferente. Creo que la manera, tanto en la parte de fraccionamientos, condominios, en las mismas ciudades, en algunas ciudades ya funcionan, no tanto en México, pero en otras partes del mundo como estos condominios. Entonces, sí, efectivamente, tener un administrador que entienda lo que hace y la profundidad de lo que tiene que hacer, de las actividades que lleva a cabo, pues es trascendente, ¿no? Tienes cuestiones operativas, tienes cuestiones fiscales, tienes cuestiones de trabajadores, en fin. El administrador no es alguien que llega y se aparece, sino tiene que tener ciertas herramientas para poder entrarle al asunto, ¿no? Totalmente, y en ese orden de ideas creo que pues cada vez hay menos vecinos, ¿no? Ya decía yo que hay muchas asociaciones de colonias, sobre todo colonias pequeñas, en fraccionamientos pequeños. Hablamos de un edificio de 12 departamentos donde pues realmente el administrador es uno de los vecinos, ¿no? Que luego es el que termina escondiéndose de los otros vecinos porque pues ya piensan que está cobrando de más, ya decía yo que está gastando de más, pero sobre todo es el que se tiene que enemistar para cobrar. Sí, la transferencia, la rendición de cuentas, pues como una empresa, ¿no? Si tú tienes socios, al final del día, todos los dueños o los que tienen una parte de un condominio, pues es como un socio en una empresa y tienes un director general, ¿no? Y ese director general le vas a pedir cuentas. Y si ese director general no sabe cómo darlas y su hacer no fue exactamente el mejor, o no tuvo las herramientas, como bien habíamos dicho antes, para poder hacerlo mejor, pues entonces estamos en un problema, ¿no? Si tú tienes una empresa, pensemos en un edificio de 10 departamentos en la colonia del Valle, donde quizás tienes pues un valor del inmueble de 180 o 150 millones de pesos y se lo das a alguien para que lo administre sin que tenga las herramientas de una computadora para poder hacer reportes, pues vas a sufrir. Vas a sufrir. Entonces dejaste un negocio de 180 millones de pesos en manos de alguien que no tenía una computadora para que lo hiciera a pluma y lápiz, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado de eso, sin duda. Totalmente de acuerdo. Y el ¿Cómo tema es? resiliente también.
Claro, claro, coincido. ¿Cómo surge esta Federación Mexicana de Administradores de Condominios y Edificios? ¿Cuál es su objetivo? Esto surge porque en un grupo de amigos nos juntamos analizando los problemas que tenían aquellos que tienen activos. Y los activos inmobiliarios implican que el 80% o 90% de la población en México quisiera tener un activo inmobiliario. No todos lo logran. El Infonavit y todos, hay grandes herramientas ahí para hacerle FOBISTE. No todos logran tener ese inmueble, pero todos quisieran en México tener un inmueble, ¿no? La verdad, es difícil encontrar a alguien que no lo vea así. Y cuando te pones, analizas el mercado de los administradores, la verdad, creo que deja mucho que desear, se deja mucho en la mesa sobre el profesionalismo que tienen ellos, ¿no? Duele no tener a alguien que al que le puedas mandar la responsabilidad y dejarla irte a dormir tranquilo, porque al final del día, pues es tu patrimonio y de ahí nace. Grupo de amigos que se juntan, detectan un problema, ese problema lo empezamos a estructurar para poder solucionarlo de manera masiva y es un gusto decir que hoy día casi llegamos a los 1000 administradores registrados, con un montón de proveedores también, que tú sabes que el administrador necesita o tiene no es complicado, es complicado encontrar un plomero, un electricista, un abogado que le entienda del tema. Entonces, también tenemos un montón de proveedores ya registrados y esto nos ha llevado a tener también pues, alrededor de, no sé, más de 12 o 13 estados también con vicepresidentes a nivel nacional que están pues, al transcurso quizás de un año y un cachito más que tiene la FEME al aire, pues ayudando a que se concluyan las cosas, ¿no? En últimas ocasiones incluso tuvimos una buena charla con el secretario de Desarrollo Económico y la procuradora de la PROSOC con el tema de cerrar o no cerrar las áreas públicas y usar el código QR con el tema de la pandemia para saber dónde andamos y que si nos infectamos nos puedan avisar o puedan avisar que estuvimos infectados en algún lado donde tú estuviste, ¿no? Cosa que me parece fenomenal como ha pasado en otras partes del mundo como Singapur. Entonces, así más o menos se conformó la FEME y eso es lo que hemos hecho hasta el momento, ¿no? Pues qué bien y qué buena iniciativa esta de abrir las áreas sociales, porque pues es algo que demandan los usuarios de cualquier inmueble. Hablemos de edificios que tienen albercas, que tienen pues todas estas amenidades que hoy no se pueden usar, porque no se pueden utilizar porque están cerradas en la mayoría de las entidades, ¿no? Entonces, una muy buena iniciativa. A ver si nos puedes confirmar, esto aplicaría solo para la Ciudad de México y cuándo. Y lo segundo es preguntarte, ¿cuáles son los beneficios que tiene una persona que es administrador, pero que no está afiliado a ninguna asociación como es FEME? ¿Qué beneficios tiene en FEME? Mira, lo primero que debo decir es que tienes con quién compartir tus problemas. Esa parte de socializar tus problemas es fundamental. Oye, tengo esta situación, ¿cómo la resuelvo? Dos, el tema de los proveedores, que me parece un arma fundamental. Tres, el tema de la capacitación. Hemos hecho muchos temas de capacitación. Cuatro, el tema de representatividad frente a autoridades. No necesariamente si tú tocas la puerta alguna autoridad te hace caso, pero si somos varios, ya suena mucho mejor el asunto, ¿no? Y cuatro, quizás esta parte tecnológica que también hay que tener claro que hay que irse poniendo a la vanguardia, ¿no? El mundo se está convirtiendo en temas tecnológicos, tienes ahí Insurance Tech, RegTech de regulación y tecnología, tienes los FinTech, y creo que la parte de administración de condominios no es cosa que no debe estar lejos de esto. Se usan mucho estos WhatsApps donde tenemos grupos, entonces ya uno tiene 18 millones de grupos con diferentes personas involucradas. Entonces, Incluyendo el también, propio condominio. y el del condominio, pero también hay algunos que tienen los amigos del condominio y las señoras del condominio, y se hace ahí. En un chat se dicen unas cosas y en otro otras, ¿no? ¿Y quién es el de los condominios que tienen al administrador, al que no tienen al administrador? En fin, ¿no? Tremendo. Ha sido una herramienta de tecnología que ha ayudado mucho, sin embargo, también controlar luego para un administrador profesional que tiene 80 edificios,
pues también hay que entrarle a ayudar a esa organización de la información, en fin, y tecnología, ¿no? Todo lo que tiene que ver con tecnología. Muchos temas, querido Adolfo, de verdad, gracias por conversar con nosotros. Recuerde que siempre puede escuchar el podcast en Spotify, en plataformas digitales y por supuesto en imagen. Y recuerde que pues siempre también tenemos una cita en Charlando con Gigantes Inmobiliarios. Gracias, Adolfo González, presidente de la FEME, Federación Mexicana de Administradores de Condominios y Edificios. Gracias por conversar con nosotros. Regresando, querido Adolfo, a este tema de pues el negocio, porque hay que ver esto. Yo sí imparto entrenamientos, como lo sabes, y una de las técnicas de las que hablamos es cómo hacer negocios a través de convertirte en un administrador profesional, ya que hoy hay una necesidad tremenda, pero también hay un nicho de oportunidad y de negocio en el que se necesitan todas estas herramientas. Yo lo que regularmente planteo es, bueno, obviamente, pues apaláncate del software. Hoy tenemos algunas aplicaciones que están funcionando perfectamente para ello y que incluso pretenden, digamos, que eliminar la función o en desarrollos pequeños, la función del administrador y que los vecinos pues ahí tengan sus votaciones, etcétera. ¿Será buena la tecnología totalmente, pues ahora sí que a votación de los 12 dueños del departamento donde yo vivo, o siempre es importante la figura del administrador? Y bueno, lo segundo es el negocio como tal, ¿no? Es un momento importante porque estamos trascendiendo a que, pues, todos los, incluso calles ahora, calles que antes eran calles que cada quien tenía su bronca con su casa, hoy se están cerrando, o colonias que no tenían una asociación de colonos, hoy la están teniendo para temas sobre todo de seguridad, de jardinería, etcétera. ¿Hay un momento de oportunidad en cuanto a negocios? A ver, déjame contestarlo primero. El software, hay que entender que el software ayuda, pero no sustituye, o hasta el momento no puede sustituir. El administrador, curiosamente, tiene una actividad, una profesión que es como el doctor, porque te pueden llamar el 31 de diciembre a las 11 de la noche porque hay una fuga de agua y no hay nada que hacer. Entonces, el software no soluciona ese tipo de problemas, la verdad. Ayuda mucho a llevar cuentas, pues hay que llevarlo, ¿no? Y la oportunidad de negocio de hacerlo profesionalmente es clarísima, ¿no? Tú tienes, déjame poner el objetivo y luego regresamos al cómo. El dueño de un departamento, el dueño de una casa en un fraccionamiento, ya sea de interés social o en un club de golf, lo que quiere es, o tiene la ilusión de que su inmueble tenga plusvalía. Y si su inmueble tiene plusvalía, la mejor manera de hacerlo es tenerlo bien administrado esto, ¿no? Si no lo tienes bien administrado, pues probablemente tu inmueble se empezará a degradar y al ratito ya el inmueble del vecino también se queda degradado y todos perdimos ahí. Entonces, en esa vista, pensando que tener un buen administrador genera plusvalía, el negocio, pensando que hay nada más en edificios, más de 150,000 edificios en la República Mexicana, pues hay más de 150,000 oportunidades de generar plusvalía para un tercero. Y yo creo que si generas plusvalía para un tercero, tienes un negocio ganador, sin duda, ¿no? Entonces, y también en el tema de la otra parte, los seres humanos tenemos dos cosas que nos hacen, o que yo he entendido que nos llevan, son drivers. Uno es la parte de los corazones, la parte sentimental, y dos es la parte del dinero, ¿no? Son como nuestras dos motivaciones que existen. Y en la parte de corazones, que no hay que dejarla atrás, también cuando yo soy una comunidad, a todos nos gusta que nos conozcan, nos saluden, tener esta relación con los vecinos, pues siempre es muy cordial, ¿no? Entonces el administrador también puede procurar que esto pase y tener vecinos que igual y no son amigos, pero sí son buenos vecinos, ¿no? Y eso implica un trabajo también por parte del administrador. Entonces, de esta manera tienes corazones y bolsillos llenos, que es lo que nos ayuda a vivir más contentos, ¿no? Totalmente, pues yo creo e insisto que hay una oportunidad de negocio. Ya nos das un dato muy interesante, creo que es relevante destacarlo: 150,000 edificios, más todas las colonias, las asociaciones, lo que se va conformando todos los días, que pues igual es un buen número todos los días y por supuesto al año suman mucho más nuevos, más edificios nuevos, más condominios nuevos y pues más oportunidades nuevas. Pero también hay Correcto. oportunidades de hacer las cosas bien, ¿no? Porque hay gente que pues de repente por ahí el que era el conserje, pues ahora se hizo el administrador, de repente por ahí el que era
pues el que limpiaba las albercas ahora resulta ser que pues hizo el administrador, etcétera. Falta capacitación, falta profesionalización. Hay que entender que hay entidades en las que tenemos una regulación, ¿no? Bueno, en la mayoría tenemos una, como en el caso de Ciudad de México, está la Procuraduría Social, la PROSOC, se pueden llevar algún tipo de audiencias, pero cambian todas las entidades, ¿no? Correcto. El tema de nosotros nos tocó, o nosotros estamos entrando a este negocio un poquito de arriba hacia abajo, de administrar muchas cosas y de entender todos los riesgos que se tienen al no administrar cosas de manera adecuada, ¿no? En gran parte de mi vida he atendido intermediarios financieros en general, y los intermediarios financieros, a la hora que tú pones tu dinero en el intermedio financiero, el intermedio tiene que cuidar un montón de cosas y tiene que tener resiliencias y tiene que tener redundancias y tiene que tener buenos administradores y departamentos de riesgo y un montón de cosas que por mala suerte no se tienen en el negocio inmobiliario, ¿no? Y con PLD. Hoy estamos, si PLD, por ejemplo, o sea, tú no sabes si tu vecino es de los buenos o de los malos. Y a mí en particular sí me gustaría saber si mi vecino es uno de los buenos y de los malos, ¿no? En algún... temas de aseguramiento de inmuebles, etcétera, ¿no? Pues nada más que tus hijos jueguen con los hijos de los malos, y no es que yo tenga nada contra ellos, pues tienen un problema, ¿no? O sea, no es que sean malas personas, pues tienen diferente negocio, que no lo vamos a justificar, nada más hay que ver cómo nos gustaría relacionarnos con ellos. A ver, pero al lado. Claro, pero eso tiene que ver con los procedimientos y las políticas y procedimientos que tiene un edificio. Hoy, los edificios que están administrados con ciertas reglas tuvieron la suerte de que alguien constituyera una AC ahí eventualmente para poder administrar profesionalmente el edificio, ¿no? Oye, ¿y cómo son los estatutos? Mira, pues los estatutos son los que el notario nos dio. Entonces, ya quién sabe quién los pensó, pero no los pensó para el edificio, ¿no? O la comunidad que estamos platicando. Oye, ¿qué reglas tenemos? Pues quién sabe, pues hay que leerlo. O sea, no las diseñamos nosotros. Y ya cuando desdoblas esto y pones reglamentos y tal, oye, el reglamento para el COVID, para seguir con este tema que estamos viviendo, ¿qué hacer si tienes una persona enferma en tu edificio? ¿Le debes cerrar la puerta y que no salga a los pasillos porque nos va a contaminar a todos? ¿Debemos de tener algún protocolo? En fin, o sea, la resiliencia que pasa si hay un temblor, o sea, tienes un montón de edificios que se quedaron dañados y que 10 años después todavía están ahí medio arreglando cosas porque no existían las reglas claras de resiliencia en caso de una catástrofe de ese tamaño, ¿no? Entonces, un edificio al que le vayas poniendo estas reglas, como pasaría en un banco, donde hay riesgos que se dan, pues hay que tenerlos, ¿no? Hablabas el tema del cierre de las zonas comunes. Y ahí la pregunta es bien divertida, porque dices, oye, ¿por qué alguien haga una fiesta, mi abuelo se puede morir? Ay, entonces, ¿qué está bien y qué está mal? No sé, cada quien puede tener sus decisiones, ¿no? Remitámonos a los estatutos, a ver qué dicen, ese debería... Exactamente, entonces, oye, pues tú compraste con estas reglas, ¿qué te digo? Así se juega aquí, no hay nada que hacer. Tan. Pero claro, esas reglas hay que pensarlas para que tengan buena convivencia. Entonces, ¿suena un chorro de trabajo? Pues sí, es un chorro de trabajo que no hay que dejar de hacer, sobre todo si queremos que nuestros inmuebles valgan más. En el Infonavit, si estos temas se abordan con la prudencia que se requiere, seguramente los nuevos desarrollos Infonavit a los 10 años no van a aparecer una feria de tantos colores y tantos sabores que hay en el, sino van a tener un valor inclusive estético de esto, ¿no? Pero como esta parte, como quizás hasta da miedo decir, hay que poner reglas, creo que la debemos de salvar y es lo que estamos buscando en la FEME, la verdad. Y es indispensable porque yo creo que al final el efecto positivo es, primero, una sana convivencia mientras estás disfrutando el inmueble
o mientras lo estás rentando, etcétera, para que tus inquilinos lo disfruten. Pero lo segundo es que, pues algo que tú mencionaste de manera muy apropiada y yo creo que es muy importante, eso le da plusvalía, ¿no? Todas estas reglas le dan plusvalía porque la gente va a querer ir a vivir a un lugar que tiene seguridad, a un lugar que tiene convivencia establecida y pues hasta estética, ¿no? Ya lo decías tú, que a mí me ha tocado, por cierto, construir, como sabes, hacemos inversiones, etcétera, y nos ha tocado construir en un fraccionamiento que es un dolor de muelas la asociación de colonos porque tienes que llevar el proyecto inmobiliario y no le puedes cambiar, no puedes cambiar los techos, pero al final todo eso redunda en plusvalía, ¿no? Y creo que es importante que también, y digo, hablemos de estética, hemos visto algunos edificios de 5 niveles, 6 niveles que el vecino quiso pintar su parte amarilla y el otro rosa, hombre, se ve aquello terrible, ¿no? Entonces, creo que es importante también para quien nos está viendo y va a comprar un inmueble, pues que también cheque las reglas, ¿no? Porque a lo mejor tiene la idea de comprar una casa y querer ampliarla y echarle otro piso, y ahí en un fraccionamiento bien organizado no se va a poder. Y al final, creo que lo más importante es eso, ¿no? La buena capacitación, retomando un poco lo que decías, y aquí te quiero preguntar, ¿qué capacitación tienen ustedes para administradores, etcétera? Porque pues un administrador que no sepa, que le pidan que haga unos estatutos, que haga un reglamento, pues a lo mejor se le van a ir muchos puntos y muchas comas, ¿no? En la parte de capacitación estamos sacando diferentes cursos. Nos asociamos ahí con la AMPI ellos tienen un instituto que están haciendo cosas padres sobre... El Centro de Capacitación de Investigación y Estadística. Es correcto, que están haciendo cosas padres. Hay un par de universidades que también tienen programas para ser administradores. Y en la Ciudad de México, la PROSOC tiene sus cursos que también, la verdad, valen la pena. Entonces, yo creo que sí hay información en el mercado para capacitarte. Hay muchos cursos, ahí te pediría que cada que saquemos un curso nuevo, pues nos ayudes a transmitirlo, a hacer ese voz a voz que te sale también. Pero bueno, hay de todos. Y si hay un curso que crean que debemos en tu audiencia que dijera, a mí me gustaría un curso de prevención de lavado de dinero para administradores, pues lo organizamos, ¿no? Protección civil, no sé. Claro que sí, Adolfo. A ver, por favor, déjenos sus comentarios, díganme de dónde están conectándose, por favor, dónde nos escuchan, dónde nos ven, y sobre todo, pues, qué preguntas quieren que le hagamos a Adolfo y qué cursos les gustaría a los que son administradores que nos están, que están atendiendo esta entrevista, pues nos compartan, por favor, sus inquietudes. Oye, preguntarte acerca de si hoy tenemos una certificación. En otros países, en algunos de Europa, en algunos estados, también en Estados Unidos, se requiere una licencia para fungir como administrador. Se requiere una certificación. Es una profesión más allá pues de un técnico. Ahora son técnicos superiores. ¿Qué están haciendo ustedes en la federación para ello? Mira, nos encantaría tener la posibilidad de decir que hay un colegio, como está en el colegio de los notarios, hay varios colegios o varias profesiones que tienen que estar colegiadas para poder ejercer. Creo que estamos lejos de lograr esto. Se ha complicado el poder empujar a una cosa de este estilo por temas de discriminación, en fin. Ya cuando te pones a ver, tú eres abogado y la parte fina del asunto en términos de derechos humanos no es como, así como se hicieron carreteras en el siglo XVIII, pues aquí tampoco es tan fácil entrarle a temas como esto. Lo que sí es cierto... En la que hay una bola de iniciativas, no estaría mal ahí. Pues sí, hay que empujarlas, nada más que empiezan ahí a diferente. Y ahora, lo que yo te diría es que la ley, y hablando ya de cada persona y la educación o el que te gusta investigar de cada persona, la sociedad, lo que la sociedad debería estar buscando es administradores que sepan hacer lo suyo, que tengan una certificación, que sepan hacer las cosas, más que la propia ley. Yo creo que la ley en muchos aspectos te da las bases mínimas y pasas de panzazo, literalmente. O sea, la ley lo que te dice es lo mínimo indispensable para que esto salga bien. Ahora, si quieres que salga muy bien, pues tienes que ir a buenas prácticas del mercado y entender qué es esto, ¿no? Entonces, esas certificaciones, más que decir que te las pidieran por ley, las propios condóminos te deberían decir, oye, ¿y tú cómo sabes que sabes? ¿Cómo sé que sí sabes? O sea, eso debería ser, oye, pues es que yo llevo
50 años haciendo esto y me gusta la tecnología, entonces me he metido. Quizás sí sabe, ¿no? Y hay otros que, como dices, dijeron, me quedé sin chamba, vamos a administrar el edificio. Y ahí, pues quizás era paletero el que lo está haciendo y es diferente el negocio, ¿no? Ya lo decíamos, ¿no? El conserje, el que lavaba los coches, ahora sí es el administrador de condominios, muchos casos reales. Oye, preguntarte un poco desde el punto de vista, otra vez, a emprendedores que quieren, que están justamente pensando en convertirse a lo mejor en administradores de condominios, ¿qué tendrían que saber? Además de la capacitación, además de ir a la FEME y, por supuesto, tomar todos los cursos habidos y por haber, ¿qué tendrían que saber? ¿Cuáles son los 5 puntos más importantes que un administrador debe dominar? Yo creo que el primer tema es sentido común. Eso es empatía con la gente. Negociador, ¿no? Sí, empatía, o sea, el poder negociar esto, estar en una, sin duda, la parte de entender de administración y con todo lo que la operación, la administración implica, operación y administración, cuidar riesgos, creo que eso es algo que poco se hace en los edificios, o sea, el tema de que si alguien se resbala y se pega en la cabeza, el administrador sale corriendo y nunca vuelve a regresar al edificio, en lugar de tener las reglas ahí claras de cuáles son los riesgos que debe de ser. Y creo que la más importante es el uso de las tecnologías para cubrir todos estos elementos, ¿no? Sin dejar a las personas ahí, como decías, ¿no? O sea, yo sí creo que la tecnología ayuda mucho, sobre todo a los profesionales porque tienes volumen, y los profesionales cuando le transmiten su conocimiento a la tecnología es donde las cosas salen bien. Totalmente. Entonces debe ser una especie de híbrido entre tecnología, empatía y pues, ganas de emprender, porque ya dijimos que la oportunidad ahí está. Quisiera preguntarte, muchas personas que viven en una comunidad desconocen que esa diferencia que pudiera existir entre un colono y otro, vamos, entre un vecino y otro, se puede dirimir en la PROSOC. ¿Qué tipo de controversias? ¿Qué pasa con los colonos regularmente? Oye, dejaste tu coche mal estacionado y no me dejaste meter. Oye, pues ya se agarraron a fregadazos también por X o Y. Las fiestas, por supuesto, hay regulación. Hoy en ciudades como la Ciudad de México ya tenemos incluso alguna reglamentación para el número de decibeles, etcétera, ¿no? Pero ¿dónde se pueden dirimir esas controversias? Muchas personas desconocen que existe esta Procuraduría Social en las alcaldías, en los ayuntamientos, que pues es una especie de Profeco, porque pueden ir las dos partes y pues pueden ahí ponerse de acuerdo para tener mejor convivencia, pero también para poner las reglas claras, ¿no? Oye, no puedes dejar tu coche en mi lugar. Cuéntanos cómo funciona, por favor, Adolfo. Yo diría que para dirimir estas controversias hay dos caminos. Y la PROSOC, que sin duda es una procuraduría que te ayuda a llegar a una amigable composición, es decir, a un buen acuerdo frente a ellos, y tienes que ir y haces tu procedimiento con ellos, que lo tienen bastante bien armado y tienen un montón de información también para que el administrador haga lo suyo. Creo que la procuradora ha hecho espectacular trabajo, titánica labor y lo ha hecho bien. Sin embargo, también está los mediadores privados, que no hay que dejarlos atrás. A esos los invitas a tu asamblea, no tienen que ir todos a la PROSOC. El señor lleva las conversaciones con cierta audacia y cierta educación que ha tenido para poder encontrar temas de negociación. Y además la comunidad, perdón, lo podría, digamos que respetar y ver como autoridad, ¿no? Porque, a ver, es el mediador. Es correcto, y va a tu casa, ¿no? Porque no es lo mismo ir a la PROSOC y convencer a todos, coordinar las agendas y esto, que llegar a tu casa y tal. Y lo que ese señor firma, o lo que se firma ante ese señor por todas las partes, es una amigable composición, es decir, un acuerdo, que también tiene el rango de cosa juzgada. Entonces, también ahí nos ponemos de acuerdo en cómo hacerlo, ¿no? Y es importantísimo el decir que tiene que ser una persona que sepa mediar, que sepa hacer esta negociación, porque si no tiene esa calidad, pues se le van las cosas de la mano, ¿no? En cambio, alguien que ya está entrenado para hacer eso, pues lo hace todos los días, le encuentra el downside a cada quien, el upside a cada quien, y hace que eso funcione, ¿no? Y creo que eso es lo más importante. Las juntas donde puede haber conflictos,
no hay que llegar a ver qué pasa con el conflicto, sino hay que hacer un plan, como cuando uno va a hacer un negocio, pues prepara la reunión a la que va a ir y pone las cosas en orden para entonces sí sacarlo adelante, ¿no? Entonces, la mediación es una herramienta que nosotros en particular hemos usado en la empresa ya casi por 6 años o una cosa así. Ha funcionado de maravilla. Solo hemos tenido que ir una vez a ejecutar la misma ante un juez, y cuando digo ejecutar es en vía de apremio, dirían los abogados, es decir, se va como ya una sentencia Por la firme. ejecutiva muy rápida, o sea, ya nomás ve y aplícala. El acuerdo fue va y rompa cerraduras con fuerza pública, no hubo más que dirimir. Pero sin embargo, aquí me voy a la segunda derivada, que es la ejecutabilidad de los acuerdos tomados ante un mediador público o la PROSOC, cualquiera de las dos, pues se vuelven difíciles de que alguien diga, me voy a pelear contra eso, ¿no? Ya más bien los que no estaban dijeron mejor llegar a un mal arreglo que un buen pleito, y firmaron y se quedaron conformes con lo firmado, ¿no? Entonces, hay que hacer estos acuerdos, pero si vemos que hay un problema, pues invitemos a alguien, un experto, a alguien que sepa mediar y que sepa agarrar las cosas, porque no son fáciles, y menos si son entre más grandes los condominios, más complejos, tienen más voluntades, y eso es un problema, ¿no? Tienes diferentes grupos que atender, y entonces la política interna también se hace complicada, ¿no? Y nunca falta el vecino que vamos a organizarnos por acá, vamos a organizarnos por allá, los blancos contra los cafés, en fin, terrible. Pero yo coincido totalmente contigo, aprendamos esto. Amigos que nos acompañan, sin duda vale la pena siempre acompañarse de un mediador, primero porque si se calientan los ánimos, pues el mediador tiene la capacidad de calmarlos y de sobre todo negociar, no que de otra forma pues luego van a acabar ahí pues desvistiendo al abogado, al que no era abogado, en fin, porque si a un abogado le ha pasado, ¿qué te cuento yo? Pero bueno, también, y lo segundo es porque al final esta figura, pues como bien referías, este acuerdo tiene esta posibilidad, bueno, no esta posibilidad, se eleva a la categoría de cosa juzgada, y ya con eso, pues es muy fácil hacerla cumplir. En ese orden de ideas, se quisiera preguntar dos cosas. La primera es, una persona puede, y muchas personas a veces desconocen que el incumplimiento de pago de sus cuotas condominales les puede traer como consecuencia que les embarguen el inmueble y que el condominio o los colonos se adjudiquen esa propiedad para que luego se saque a remate para cumplir con el pago de estas cuotas. Y segundo, preguntarte en ese orden de ideas, ¿qué legislación de todas las entidades de la República la ves más moderna? La verdad, ahí en particular no me ha tocado a mí la parte de litigar, por lo que quizás no puedo decir en todas las jurisdicciones dónde estaría la mejor justicia, ¿no? Por estadísticas, conozco que algunos estados tienen más áreas de oportunidad que otros, o sea, ahí hay unos que se llevan infinidad de tiempo y no echemos a nadie de cabeza, pero bueno, hay varios que no me gustaría que alguien me debiera, pero lo importante es hacer del conocimiento de los condóminos que las obligaciones que tienen sí se cumplen y se cumplirán de verdad, ¿no? En México, sobre todo en el siglo pasado, quizás media de la segunda mitad del siglo pasado, se hizo hasta una cultura del no pago en México y nadie quería pagar nada, ¿no? Y menos las cuotas. Y menos las cuotas, pero otra vez, si no pagas las cuotas, lo que hace es que tu vecino tampoco quiera pagar las cuotas. ¿Y qué crees? El que pierde es tu inmueble. Entonces, si no entendemos eso, y si no entendemos que el que pierde soy yo mismo, al no pagar las cuotas, al que le estoy perjudicando es a mí mismo, oye, si me lo tienen que embargar, pues échate los abogados y échate el tema. Entonces, la verdad, creo que la profundidad y el explicarle esto, que creo que se ha mejorado mucho en el siglo XXI, de lo que cuesta un juicio y el dolor, porque no solo cuesta en dinero, cuesta en estómago, y cuesta en tiempo, y cuesta, pues quizás no vale la pena, y eso es como si de repente yo vivo en un lugar y no me da para pagar el mantenimiento, pues quizás no estuvo bien que en la rifa me haya ganado el avión, ¿no? O sea, no tengo para mantener esa cosa. No tengo para mantener el avión o el Ferrari. Hay un cuento bastante famoso del Ferrari
de que si es bueno o malo que te regalen un Ferrari, pues si no tengo para mantener el Ferrari, pues terrible, ¿no? ¿Qué hago con el Ferrari? Entonces, y entonces eso hace que los corazones de los demás se rompan, entonces no me quieren a mí. Entonces, hay que entender, como en todo, dónde estoy parado, qué sí puedo, qué no puedo. Y si por alguna razón yo pensé que sí podía y no llegué a eso, pues tomar las salidas, ¿no? Decía un buen maestro de la Facultad de Derecho. En todo negocio hay que ver dos cosas: cuánto vas a ganar y cómo te puedes salir. Y en un bonito departamento que te cuesta un dinero y tal, y tiene un mantenimiento alto, pues te estás ganando ese uso, ¿no? Esa es tu ganancia en realidad. Y bueno, pues, ¿cómo te puedes salir? Si no puedes, pues, salte lo antes posible, porque las consecuencias de no hacerlo pueden ser muy graves, ¿no? Y sí son de verdad. Y sí son de verdad. Totalmente pierde valor el inmueble en ese ejemplo que pones porque no le estás dando su pintadita, no estás pagando el predial. Y es que hoy no pagar las cuotas de condóminos, ya muchos bancos que otorgan un crédito hipotecario y muchos notarios no solamente están pidiendo el certificado de no adeudo de predial y el certificado de no adeudo de agua, que es lo que básicamente piden, ya están pidiendo también el certificado o el informe de la Asociación de Condóminos donde dice que no debe cuotas, ¿no? Sí, porque eso es un costo interesante, y pasa con interés social y pasa en los grandes desarrollos, ¿no? Diferente monto quizás se ve igual de aparatoso a la hora de ponerlo en porcentaje, pero déjame usar, hay condominios que tienen campo de golf y tienen un montón de amenidades que cobran 50,000 pesos al mes de mantenimiento, ¿no? Es la cuota Sí, más cara que has visto. deberán dar por los 60,000 pesos, yo creo. Uf, no, hombre, terriblemente. Oye, ya para ir finalizando, muchas gracias, mi querido Adolfo. Preguntarte, con esta nueva realidad, ¿habrá nuevas o ya has detectado en los edificios que administran en la FEME, pues nuevas peticiones de los colonos, cambio de estatutos, de reglamentos para el uso de las áreas sociales, de las áreas comunes? Vamos, en el sentido de que, oye, pues no pueden estar en el gimnasio más que 5 personas, y en la alberca, etcétera. Empezamos durante la pandemia a hacer lo que le llamamos el decálogo del administrador. O sea, tenemos que entender primero cuáles son nuestros axiomas que debemos de atender para luego poder regularlos, ¿no? Ya ha habido bastante discusión al tema. Como decíamos antes de entrar al aire, te invitaremos a participar en esto. Creo que nos puedes agregar mucho valor ahí al tema. Mucho gusto. Pero creo que lo importante es decir, tengamos los axiomas para poder construir sobre eso las reglas para cada caso en particular. Y parece sencillo establecer estos valores o estos decálogo, pero pues no ha sido tan fácil. Ya cuando lo tengamos te lo hacemos saber para que lo platique, se platique el tema, para entonces sí pasar al tema a hacer la regulación. Y sin duda el tema de resiliencia, que implica también el uso de las amenidades, está en la mesa. Perfecto, pues muchas gracias, Adolfo. Conclusiones para emprendedores. ¿Qué les dirías? ¿Por qué el sector inmobiliario? ¿Por qué la Asociación de Colonos? Y bueno, pues creo que es algo importante también para los desarrolladores, ¿no? En el sentido de que pues, al desarrollador le debe de importar, y por ahí entrevistaba yo el otro día al presidente de Grupo Ruba, que por cierto es uno de los titanes inmobiliarios en mi libro. Recuerden que ya está disponible mi libro, por cierto, Titanes Inmobiliarios. En librerías de prestigio, ya lo tengo físicamente. Y bueno, pues resulta ser que este amigo director del Grupo Rubo decía, bueno, que por cierto sus desarrollos tienen una muy buena plusvalía, y me contaba justo que ellos están y buscan quedarse por lo menos 1 o 2 años y ya después sueltan, digámoslo así, la asociación de colonos en lo que terminan de vender para que haya orden, ¿no? Para que haya seguridad, para que haya, y sobre todo eso le da a sus pues nuevos propietarios, a quienes les compraron, a pesar de que ya han vendido todo el desarrollo, ya les compraron, pero les da plusvalía, o sea, porque pues hay orden, ¿no? En la asociación. Los emprendedores, hablando así como la pregunta que hiciste, los emprendedores, creo que el mercado inmobiliario en México tiene mucho que dar, tiene mucho que desarrollar todavía, y hay para emprendedores chiquitos, grandes y medianos. El cambio que hemos tenido en la vivienda en México ha sido brutal. Todavía tenemos una necesidad de millones de viviendas que hay que atender de alguna forma. Entonces, desde el constructor o el que quiera tener una empresa formal de administración,
vale la pena entrarle, ¿no? O sea, es un negocio que sigue ahí boyante. Ahora con la pandemia y un poquito antes habíamos tenido un tema de precios, que no sabemos por qué bajaron y subieron precios de algunas cosas. Otra vez el departamento de riesgos de los inmuebles no está tan claro. Entonces, tal. Y para los grandes desarrolladores, siguiendo este ejemplo de Ruba, que sin duda el señor Terrazas ha de haber puesto ahí un buen ejemplo, es cómo mantenemos, si nuestro producto perdura en el tiempo, va a ser mejor cotizado. Y eso es un poquito la filosofía de tener un buen administrador. Ojalá y todo acabara, o muchas cosas en la vida acabaran con solo firmar el contrato de compraventa y salirse de ese negocio, pero hay administraciones y hay vida de las cosas que hay que mantener. Ese día a día y tal, a veces es mucho más importante que el contrato de compraventa. El ejemplo claro de esto es, mi figura favorita en la legislación mexicana son los fideicomisos, y un fideicomiso que esté en una servilleta, que no tenga un contrato muy formal, puede ser espectacular si está bien administrado. Un monumento jurídico que no está bien administrado se cae luego. Totalmente de acuerdo, querido Alfonso. Pues de verdad, muchas gracias. Gracias por tu intervención, gracias por compartir todos estos detalles desde tu visión como administrador, como desde FEME, desde pues tu cargo de presidente de la Federación Mexicana de Administradores de Condominios y Edificios. De verdad, muchas gracias por conversar con nosotros aquí en Charlando con Gigantes Inmobiliarios. Y recuerden que pueden encontrar, por supuesto, a mi otra vez. Adolfo, que ya está, por supuesto, aquí con nosotros y despidiéndose con el invitado. Muchas gracias, querido Adolfo. Hasta luego, cuídate. Bye, bye. Realmente gracias. Nosotros, recuerde que tenemos una cita aquí todos los lunes, los miércoles, los domingos en punto de las 8:30 de la noche, charlando con Gigantes Inmobiliarios. Hay que invertir en inmuebles siempre, en ladrillos, pero no en cualquier lugar. Hay que preguntarle a los expertos. Ahí está Adolfo, presidente de la FEME, de esta federación. Interesantísimo este negocio, siempre lo planteo en los entrenamientos, que recuerde, por cierto, que el próximo es este entrenamiento reinicio para 2021, en el que durante 30 días estaremos conversando de más de 100 formas de hacer negocio, entre ellas una de estas, la administración. Y recuerde que hay que invertir siempre, insisto, en ladrillos, no en cualquier lugar, y tierra hasta en las uñas. Soy Luis Ramírez, muchas gracias. Hasta la próxima. Buenas noches. Gracias.